Hola a todos, bienvenidos a Crisgrafía. Hoy les traigo un tutorial muy útil para optimizar la calidad de nuestros videos al subirlos a YouTube. Aprenderemos a exportar nuestros videos en la máxima calidad para YouTube y también aprenderemos cómo guardar este preset para futuros proyectos. Vamos con una pequeña intro y comenzamos nuestro video. Bien, una vez que ya tenemos seleccionado nuestro archivo, yo en este caso voy a escoger esta toma que hice hace un par de días, elimino los fragmentos que no necesito y como está muy largo vamos a cortar el video. Cortamos, eliminamos y nos vamos a la pestaña donde dice entrega. Una vez que estamos en entrega, nosotros nos vamos aquí en la parte superior izquierda y podemos ver que ya tenemos unos ajustes de renderización que ya nos trae por defecto DaVinci Resolve. Nosotros nos vamos a ir donde dice Custom Export y vamos a personalizar nosotros la mejor calidad posible. Si tú tienes Windows, vamos a escoger en formato, vamos a escoger QuickTime. No vamos a elegir MP4 porque eso no restringe los bitrate en el audio. Entonces necesitamos usar QuickTime. En el códex le vamos a colocar un H264. En el codificador, en este caso puedes usar el de tu tarjeta gráfica, el mío va a ser en Nvidia. La resolución, yo estoy con una resolución en 4K de 4096 por 2160 píxeles. Vamos a hacerlo con una frecuencia de imagen de 25 FPS. Y acá donde dice calidad, dice que tenemos dos opciones: máximo, que es de forma automática, o restringir a. En el caso de YouTube, a nosotros siempre nos pide que sea el doble de nuestros FPS. En mi caso teníamos 25 FPS, entonces yo debería colocar 50.000 kilobytes, pero no vamos a hacer eso y le vamos a colocar un valor un poquito más alto para la compresión de YouTube y vamos a colocar, en mi caso, 70.000. En perfil de codificación le colocamos alto, 444. Colocamos eso porque es lo más alto que podemos usar. En fotograma de frecuencia lo dejamos en automático. En el rate control nosotros le vamos a colocar variable. En el preset lo dejamos tal cual. En tuning lo dejamos tal cual. En el look head nosotros le colocamos 2. Ya les voy a explicar el por qué. Luego activamos la opción que dice Enable Adaptive B-Frame. Lo colocamos ahí y una vez que nosotros ya tenemos eso, nos vamos a ir donde dice Ajustes Avanzados. Y en Ajustes Avanzados nosotros acá colocamos esta opción, que es muy importante que la coloquemos, es para poder agregar un poco más de calidad. ¡Qué buen servicio! Una vez que hacemos eso, ya hemos finalizado la parte del video. Entonces subimos y nos vamos donde dice audio. Nos vamos donde dice audio y acá donde dice codecs, nosotros para las personas que usamos Windows le colocamos PCM lineal. Y acá donde dice frecuencia de muestreo le vamos a colocar un 96.000. Y en la parte de acá donde dice normalización de audio, nosotros le colocamos un visto, lo activamos y vamos a la opción donde dice YouTube. Colocamos YouTube, podemos ver que coloca nivel deseado menos 1 decibel. Entonces esa es la compresión de audio que YouTube necesita. Ya tenemos ajustado lo que es el audio y ya tenemos ajustado lo que es el video. Entonces ahora nosotros, ¿cómo podemos guardar esto que acabamos de hacer? Para no volver a hacerlo es muy fácil. Nos vamos acá donde están estos tres puntitos y le colocamos guardar como ajuste predeterminado. Nosotros acá le podemos colocar el nombre que nosotros queramos. Por ejemplo, alta calidad YouTube. Le colocamos eso y ya podemos ver que se nos creó ese preset predeterminado para nuestras exportaciones. Y bueno amigos, ese ha sido el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido. No se olviden de suscribirse, darle like, compartir con tus amigos y a disfrutar de este poderoso programa. Nos vemos en un próximo video. Adiós, bendiciones.